Hola a todos y bienvenidos a Conectando Podcast. Hoy estamos aquí con María Sol Tolmar. ¿Digo bien? ¿Pronuncio bien? ¿Sí? Tolmar, sí, Tolmar. Bueno, y sí. hoy Ujú. vamos a hablar con ella del arte de la palabra. Pero primero nos vamos a conocer un poquito. María, cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo soy argentina, de la ciudad de Rosario, siempre digo para que lo ubiquen, que es la ciudad de Messi. Soy musicoterapeuta de profesión, maestra Waldorf, pedagoga curativa y formadora del habla. Sí, Vale. a O eso me sea que dedico. Messi nació en Rosario. Sí, sí. Vale, ¿y Tal puede cual. ser que tenga orígenes italianos? Me suena, ¿no? Sí, sí, Messi es un apellido italiano. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Argentina es tierra de inmigrantes, así que sí, muchos españoles, italianos y europeos en general, así que. Sí, leí hace poco que creo que tiene como un tatarabuelo o algo por el estilo, o incluso un abuelo de Cerdeña, que es mi tierra, Ah, mira. de Sí, Italia. sí, puede ser. ¿Puede Sí, ser? sí. A 15 cuadras de donde nací yo nació él también, así que, pero bueno, sí, en Rosario hay muchos artistas, muchos deportistas. Di María también, ¿no? Que está en la selección nacional, también es de Rosario. Y sería una ciudad en el sur de Buenos Aires, ¿no? Em, A unos cuantos. sí, sí, en realidad, sí, nosotros está más al sur nuestro. Pero bueno, está ahí, Rosario está a 3 horas de Buenos Aires en vehículo. En 3 horas. Vale. Sí, bueno, yo estuve viviendo en Argentina durante un tiempo, en Buenos Aires. Pero Claro. fui hacia el norte, nunca viajé hacia el sur. Entonces, Rosario, Córdoba y toda esa parte hacia Chile y hacia el sur no la conocí. Lo único que conocí fue el norte, creo que se llama Misiones, ¿puede ser? Hacia el norte del país. Sí, 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 más hacia el lado de Brasil. Sí, es un país tan grande que recorrerlo es tienes que tomarte unos buenos años. Claro, aquí en Europa las distancias Claro, son diferentes. sí. Bueno, entonces, el arte de la palabra, pero eh, Mm, nos quedamos un poco con algunas informaciones sobre ti, ¿no? Me has dicho que eres argentina, eres musicoterapeuta. ¿Qué ¿Mm? más nos compartirías sobre ti? Mm, Básicamente, eso fue el camino que hice, entrar por el sonido y la música, y después, siempre comprender que la palabra era sonido y que también tenía su poder. Y bueno, fue un camino largo, porque encontré el arte de la palabra a los 30 y pico y empecé pedagogía Waldorf a los 25, así que fue un camino, para mí de mucha coherencia, muy disfrutable y me da mucha alegría, ¿no?, dedicarme a eso hoy por hoy. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes ahora? 40, 40. Bien. así. Entonces, si tuvieras que definir, si tuvieras que decirme en pocas palabras qué es el arte de la palabra, ¿qué dirías? Es una disciplina artística que trabaja con la voz y con el lenguaje dentro de la lengua de que cada uno hable, en ejercitar la palabra. Entonces surgió como un entrenamiento para actores, para poder habitar la voz y el lenguaje al servicio de sus personajes, pero mutó rápidamente hacia la voz en conexión con el alma. Y entonces tiene su derivación hacia la pedagogía, su derivación hacia el arte y su derivación hacia la terapéutica. Por eso es hoy por hoy como una fonoaudiología o una logopedia alternativa también, pero también es una terapia anímica, a la vez que te ayuda artísticamente
a hablar mejor, o si te interesa recitar poesía, o si te interesa contar historias, ser narrador o escritor. Así que reúne y aúna a todos los amantes de la palabra, ¿no? Vale. O sea, que comenzó con el teatro y poco a poco se Ujú. fue moviendo hacia la terapia. Sí, a través de la pedagogía también, sí. Vale. ¿Y cómo y cuándo comenzaste y te acercaste al arte de la palabra? Bueno, como te decía, había estudiado ya pedagogía Waldorf, pedagogía curativa y tenía 30 años, tenía ahí, estaba embarazada de mi hija y bueno, dentro del ámbito de lo Waldorf tuvimos, ¿no? Clases de arte de la palabra, había 3 referentes en Argentina. Y de golpe cada tanto venía una argentina que vivía en España y íbamos tomando cursos. Y bueno, un grupito se organizó, ¿no? De allegados, de personas afines, que entre ellas había muchas compañeras fonoaudiólogas o logopedas. Se armó un grupo estable de estudio con esta docente al que me sumé. Y bueno, fue este camino de ida maravilloso que, pudimos madurar ese aprendizaje para terminar diplomando, certificando este aprendizaje en Suiza, que en Dornach, en Suiza, está la sede internacional de la antroposofía, Ujú. o nosotros le llamamos la Escuela Superior de la Ciencia Espiritual de Rudolf Steiner, ¿no? Vale. O El sea nombre que formal. Rudolf Steiner es austríaco, ¿no? Creo, es europeo, ¿no? Sí, 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 así es. Y creo, bueno, tengo entendido de que el arte de la palabra está dentro de lo que es la antroposofía. Sí, así es. Él fue doctor en filosofía, tuvo una formación muy científica. De hecho, a él le encomiendan traducir los estudios sobre el mundo de las plantas que hizo Goethe, el autor del Fausto, el que conocemos como el autor del Fausto. Hizo investigaciones de plantas y él tuvo que traducir esas obras. Entonces, es un personaje, Rudolf Steiner, muy particular porque es científico, a la vez que es filósofo y a la vez que es un vidente. Desde los 7 años él tuvo experiencias videntes. Quienes conocen del tema dicen que es un vidente, de muy alto nivel, con muy poco margen de error, ¿no? Se categorizan los videntes. Fue contemporáneo también a Annie Besant, a Krishnamurti, y estuvo en los círculos de teosofía. También era Rosa Cruz. Entonces, bueno, ¿no? Fue parte de ese gran movimiento científico y a la vez espiritual de su época, ¿no? En esta Viena pujante, ¿no? Donde todos los filósofos estaban ¿no? Muy vigentes. Entonces es un personaje muy particular, porque es tan científico como te digo, como vidente, y de alguna manera trazó con la antroposofía ese puente entre la Entre ciencia y la y la espíritu. espiritualidad. Vale. Algo difícil. Estamos hablando del siglo pasado. No, bueno, creo que es Sí, 1800, principios. entre 1800 y 1900, ¿no? ¿Puede ser? Sí, él funda la primera escuela Waldorf en 1919 por encargo del dueño, ¿no? De las fábricas de cigarrillo Waldorf Astoria. Le encomienda que haga una escuela para sus empleados, para los hijos de sus empleados. Y ellos se conocen, Emil Molt y Rudolf Steiner, en una conferencia que dio Rudolf Steiner de cómo transformar la sociedad, cómo puede la sociedad evolucionar. Em, y bueno, ahí inició el camino de la pedagogía Waldorf, que es la más extendida, ¿no? Se conoce la antroposofía mayormente por la pedagogía Waldorf, pero como te decía, su legado ha renovado las diferentes disciplinas de todo el mundo. O sea, que él intenta de alguna forma unir la espiritualidad con la ciencia, ¿no? Y eso sería la antroposofía. Sí, más que El lo cono- intenta, lo hace y lo lo hace. lleva a la práctica. Antroposofía creo que es como el conocimiento del hombre, ¿no?
Sí, es una corriente espiritual que pone al hombre, o al ser humano en el centro. Entonces decir, bueno, ¿cuál es nuestro lugar de responsabilidad en el mundo, en los diferentes reinos de la naturaleza, dentro del cosmos? Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Qué es lo que se espera de nosotros y a qué vinimos? Claro, porque la antropología es el estudio del hombre, pero la Claro, pero antroposofía, claro, uno es el estudio del hombre en el mundo del hombre, podemos decir la antropología, y en cambio la antroposofía es esto, la sabiduría del hombre, el claro, ser humano en el mundo y en el cosmos, y por ah, supuesto en relación a Dios, ¿no? bien. Y este señor es un hombre de ciencia, pero es también se podría considerar un místico. Sí, sí, sí. O sea, tenía como capacidades también y facultades fuera de lo normal, de lo común. Sí, él cuenta en su autobiografía que a los 7 años a él se le muere un tío y él lo empieza a ver y empieza a charlar con su tío. Entonces empieza su interés porque él veía ese mundo paralelo no visible para el resto. Entonces, y a la vez era hijo de un ferroviario, entonces él tuvo una cuna muy científica, pero a la vez fue indagando, ¿no? Como te decía, en los círculos de teosofía para encontrar ese mundo. Y él cuenta en su autobiografía que albergó eso en su interior como mundos paralelos en los que él pertenecía, hasta que recibió la información, ¿no? De decir, bueno, tengo que contar esto. Este puente que para él era visible entre la espiritualidad y la ciencia, él sabía que iba a tener que empezar a contarlo en algún momento y apartarse del círculo teosófico y abrir otro camino y bueno, hasta que en un momento recibe la información. De hecho, en sus conferencias muchas veces él dice, de esto puedo hablar, de esto te cuento hasta acá porque sé que más que esto no te puedo contar por el momento. O sea, él Recibe, sabía que era un adelantado a su tiempo. claro, recibe el conocimiento de fuentes superiores, ¿te refieres? Como que Sí, sí, ¿no? Como muchos. canalizaba, Sí, como muchos, ¿no? Iniciados claro, que son conscientes que tienen su ángel y sus guías que le dicen cuándo sí, cuándo no, anda por acá, ahora sí contá, hasta ahí contá, ¿no? Porque nos da la información que sabe que como un pasito más, ¿no? Como un niño de primer grado que vos le das un conocimiento quizás de segundo o de tercer grado porque puede, pero no le das de séptimo porque sabes que lo podés abrumar. ¿No? claro, Nos puede abrumar. Entonces, él nos va dando en sus conferencias a medida que le preguntan en torno al público en cuestión. Entonces, son muy famosas las conferencias que dio para los empleados que construyeron el Goetheanum, el edificio en Suiza, en Dornach, que eran conferencias mucho más simples, mucho más, ¿no? Entonces hablaba con un lenguaje más simple, mientras que las conferencias que era para los círculos teosóficos eran mucho más elevadas, ¿no? En lenguaje esotérico, y así. Él se adaptaba al público que tenía y les hablaba en el lenguaje que podía hablar y por eso las conferencias de Steiner son estudiadas hasta por filólogos, ¿no? En cómo su discurso podía adaptarse y tomar diferentes formas de acuerdo a la población a las que hablaba, y siempre eran contenidos espirituales, pero podían ser contados de manera más filosófica, porque él era filósofo, y ujú, podía hablar de manera más sencilla a los empleados, claro, ¿no? A los constructores de, entonces, bueno, es una personalidad muy versátil, ¿no? Muy ya. humana, muy humanista, muy cálida, pero a la vez muy científica, muy elevada. Y él Científica, supo. pero me imagino que sus contemporáneos más normales, científicos, quizás no lo veían de buen ojo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, como de alguna manera como un corrompido, porque él era un científico y nunca abandonó la ciencia, pero estaba diciendo detrás del mundo material hay un mundo espiritual que no vamos a poder negar. Y entonces fue de alguna manera bien incisivo con que los materialistas no comprendían la misma materia por negar lo inmaterial.
Entonces él tejió el puente de cómo lo inmaterial subyace a lo material y si acogemos ese mundo, comprendemos mejor el mundo de la materia. Entonces fue tomando hasta los pensadores de su época, los científicos de su época, y marcándole específicamente en qué fallaban, cuál dentro de las lógicas, en qué estaban fallando. Claro, pero me Y imagino que la ciencia oficial sí, no tenía una buena relación con él, ¿no? fue muy cuestionado. Hubo quienes siguieron su camino y por eso es una persona que no fue solitaria, rebelde y quedó solo, hablando solo. Hubo gente que se empezó a unirse y fue por eso el legado antroposófico está lleno de personas brillantes. Eh, Porque muchos sí, dentro del ámbito de la ciencia y de las diferentes ciencias, porque de hecho o sea, el arte de la palabra lo crea con Mary Steiner, Mary von Sievers, que se casó con él y venía del ámbito del teatro. Entonces ella se une a él, ¿no? Y así en cada disciplina, porque hoy por hoy hay, como te decía la otra vez, hay una odontología antroposófica, una medicina antroposófica, una psicología antroposófica, sea, de todos los ámbitos de las disciplinas que existen, hubo quienes reconocieron en la antroposofía una gran verdad, ¿no? En esta cosmovisión del ser humano. Entonces empezó rápidamente a recibir gran afluencia de intelectuales brillantes, igual de brillantes que él, que se pusieron bajo su liderazgo, porque son personas brillantes, pero que no tenían esa percepción del mundo suprasensible tan despierta. Y él incluso fue dejando métodos de meditación para iniciarse, ¿no? Hay un libro de él que se llama Cómo iniciarse en la percepción de los mundos suprasensibles. Vale, Entonces, hoy por hoy es un gran movimiento que al punto de que no se lo nombra mucho, pero es un movimiento de los más vigentes, de los más prósperos, ¿sí? En todas las disciplinas. vale, entonces, antroposofía. Hemos dicho eh, Ujú. que de alguna forma Rudolf Steiner fue el que la creó, si podemos usar Sí, esto. yo como vos dijiste, la canalizó, me parece la mejor, ¿no? La Porque él dice que canalizó. es un Bueno, ser, el ser de la antroposofía. ¿y cómo podrías resumir lo que es la antroposofía? Que es como el marco, ¿no? Un poco donde se inserta el arte de la palabra. O sea, la Como esto, antroposofía, sí, como sí. esto que dijimos, eso para mí es una cosmovisión. Entonces, es una mirada acerca del ser humano, Ujú. del rol que el ser humano tiene respecto a los reinos mineral, vegetal, animal, como él es la cúspide de la creación en la tierra y de alguna manera la responsabilidad que tiene con esos reinos y a la vez cómo ese ser humano mira al mundo tanto de abajo como de arriba. O sea, hacia abajo están los seres elementales y hacia arriba tenemos los ángeles, los arcángeles, ¿sí? Entidades superiores que somos la décima jerarquía espiritual para Rudolf Steiner. Por arriba tenemos 9 jerarquías más en este camino hacia Dios. Entonces, bueno, también tenemos una tarea. Él dice que los seres humanos hemos sido creados para ejercer la libertad, el libre albedrío, ¿no? El famoso libre albedrío que es algo, una idea común en muchas filosofías y en muchas religiones. Pero es decir, somos hijos de Dios, somos seres tanto de la tierra como del cielo, y somos quienes estamos con el privilegio de tener la libertad y del libre albedrío, porque tanto los ángeles como los gnomos no son libres del plan divino. Ellos ejecutan el plan divino. Les es evidente el mundo espiritual. Los únicos que tenemos la posibilidad de no ver el mundo espiritual si no lo queremos somos nosotros. Y ese es el pecado original, esa es la manzana que comimos, la posibilidad de pecar, que significa la posibilidad de errar. Yo puedo negar a Dios toda mi vida y estoy en todo mi derecho, ¿sí? Vale, O puedo, entonces, bueno, ese dilema universal que tiene el ser humano, Steiner dice, bueno, ese dilema nos define. Y puedo vivir en el materialismo ignorante, negando el mundo espiritual toda mi vida, y va a estar bien, porque es parte de la posibilidad que Dios me dio.
y puedo volverme al mundo espiritual y empezar a definirlo y puedo llegar al paso uno, al paso 2, al paso 3. Hasta donde yo quiero llegar es decisión de mi libre albedrío y eso está bien. Pero él sabe que la antroposofía viene a ampliar ese camino espiritual, de hecho integra todas las otras religiones y la lleva aún más allá, ¿no? Nos lleva hacia el futuro de la humanidad, hacia dónde vamos. No descartando nada, integrando y diciendo, bueno, si vos querés seguir adelante, hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar, hay muchos sentidos por despertar, muchas capacidades por el ser humano que tiene por despertar, como la ciencia dice, ¿no? Que usamos el 10% de nuestro cerebro. Él también decía, bueno, hay mucho por despertar. Si vos querés, yo te ayudo, ¿no? Entonces nos fue dando métodos, como te digo, de meditación, de observación, lo que llamamos ejercicios colaterales son ejercicios meditativos para pulir el pensamiento, para depurar el sentimiento, para disciplinar la voluntad. Entonces hay un camino enorme. En la medida que uno quiere, avanza, ¿no? Y Bueno, ese es el nuevo camino de la antroposofía. a ver si lo entendí bien. Entonces, Rudolf Steiner como que canalizó y en algún momento creó, a través de sus conocimientos, de sus capacidades y tal, esta cosmovisión, que le damos un nombre que es antroposofía, que básicamente es una forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver la existencia, de ver el hombre, donde no solo existe lo material, sino que también existe lo espiritual y el hombre en este encuentro entre el material y lo espiritual tiene como un papel importante, ¿no? Como que es un ser especial, entre comillas, ¿no? Que a diferencia de los que están arriba y los que están abajo, tiene libre albedrío, Sí, sí, exacto. Y por eso antroposofía viene de sofía, de sabiduría. Es como la sabiduría del hombre. la sabiduría del hombre. O sea, el hombre no solo como un cuerpo físico, sino algo más que está viviendo esta experiencia en la tierra eh, con un propósito más grande de Sí, sí, lo que reconoce, aparenta, ¿no? nosotros. Claro, nosotros decimos la trimembración básica en la cosmovisión antroposófica es cuerpo, alma y espíritu. Ujú. Bajamos la lupa y decimos, bueno, además de esta cuerpo, alma y espíritu, hay cuatro cuerpos. Entonces está en nosotros el reino mineral en nosotros es el cuerpo físico, el reino vegetal en nosotros nos da un cuerpo etérico o vital, cuerpo de vida. Hay un tercer cuerpo que es el reino animal en nosotros, lo anímico, lo emocional. Y hay un cuarto reino que es solamente el ser humano. Por eso la antroposofía tiene ideas bien claras respecto a que no descendemos de los animales, no venimos del mono. ¿Y de dónde Somos venimos? un somos hijos de Dios, que tenemos integrados para tener esta experiencia que era necesario que tuviéramos de libre albedrío, necesitábamos un cuerpo complejo, necesitábamos incorporar en nosotros los otros reinos. Y Ujú. los otros reinos existen para el ser humano. Tuvo que nacer el reino mineral para que nosotros tuviéramos huesos, por decirte, ¿no? Y minerales dentro. ¿No? Y metales para que nosotros los tengamos dentro. Y tuvieron que haber plantas para que nosotros tuviéramos una vida vegetativa y química dentro. Existe el reino animal para que nosotros tuviéramos aire en nuestros pulmones, ¿no? Tuviéramos la respiración pulmonar, ¿no? Y todo esto no sé, el pájaro, ¿no? Incorporó el aire en su ser para que nosotros pudiéramos recoger. Entonces son pasos. La antroposofía tiene claro que el mundo se creó por pasos y para que el ser humano pudiera ser este ser espléndido que es, ¿no? Que piensa, que habla, que siente, que tiene libre albedrío, hubo miles y miles de años de evolución, no solo física, sino anímica y espiritual. Entonces, por eso la pedagogía Waldorf, por ejemplo, es la manifestación metodológica, pedagógica de saber que el ser humano evolucionó también
por etapas en su despertar de conciencia. Entonces, nos mm, dice Steiner, cada niño recapitula lo que vivió la humanidad. Entonces, cada niño es un pequeño persa, luego es un pequeño griego, luego es un pequeño romano, ¿sí? Entonces, la pedagogía Waldorf acompaña el desarrollo de la conciencia que el niño va viviendo, que es la recapitulación de lo que en las otras etapas culturales el ser humano evolucionó. Entonces, hoy por hoy somos lúcidos como no lo fue nunca antes el ser humano, somos independientes anímicamente como nunca antes lo fue el ser humano, y estamos en la antesala, ¿no? Y coincide con lo que los astrólogos dicen, estamos en la era de Acuario. Hubo que hacer mucho, transitar mucho para llegar a este nivel de independencia y de autonomía anímica. Estamos hablando afectiva y estamos hablando de niveles de conciencia. Por eso la antroposofía es nueva. Trae algo nuevo y nos acompaña en el nuevo camino. Es justamente esta transición hacia la era de Acuario. vale, pero este ser humano espiritual en este mundo material, con sus otros cuerpos más sutiles y etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está haciendo a través de de su libre albedrío? Perdón. Y está avanzando, ¿no? Porque de alguna manera el regalo que nos da Dios nos queda bastante grande. ¿Viste? Como cuentan los griegos en el mito de Prometeo, se nos dio, ¿no? El fuego del sol, se nos dio con ello el pensamiento y la palabra, y no estábamos preparados. Pero Esa es la avanzando, tentación. ¿hacia dónde? Hacia la realización, la autorrealización, el autorreconocimiento como hijos de Dios de nuestras capacidades. Si vos fijate que mirás alrededor y es lo que se habla en nuestra época, ¿no? Nuestro gran poder de manifestación, ¿no? Los seres humanos ya se dan cuenta que tienen un poder que no llegan del todo a conquistar. Su poder de manifestación, de creación, de transformación, de autotransformación, esa esfera divina en nosotros, no está del todo plena, lo sabemos, lo intuimos, Pero ¿sí? Dios en Toda la antroposofía es algo separado del ser no, humano no, como estamos diciendo, somos hijos de Dios y en tanto que somos hijos tenemos, su misma esencia, pero somos como niños que estamos creciendo, ¿no? A esa potencialidad. y Dios, ¿qué sería Entonces Dios? ¿Qué es Dios en la antroposofía? no, está muy distinto a todos los caminos espirituales, ¿no? No es la fuente, el uno, desde donde venimos y hacia dónde vamos. Pero un poco tenemos que reconocernos en esa esencia divina y irla incorporando. La fuimos incorporando y la seguimos incorporando y asumiendo, porque es también una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, en la cúspide de la creación, el ser humano se observa a sí mismo como muy potente, pero a la vez tiene que crecer en esta, fíjate, digo, toda la evolución moral también que ha hecho el ser humano, la humanidad. De Vale, decir, bueno, ¿qué permitimos que no? Porque somos también terreno, por eso él rescata, ¿no? La obra del Fausto como el dilema del ser humano. Tenemos, ¿no? El diablito que nos tienta, somos terreno para las fuerzas opositoras también y tenemos que estar a la altura del mismo derecho de nacimiento que tenemos. Entonces, el propósito de la antroposofía es acompañarnos en ese camino de evolución. acompañarnos a través de unas herramientas Sí, bien concreta, sí. bien concretas que están dentro de la antroposofía y que nos ayudan a despertar y reconectar con nuestra divinidad, ¿no? Sí, y como te decía, también habló Steiner de la ampliación de los sentidos. Para él no tenemos 5 sentidos, sino que tenemos 12 sentidos. Ujú. Entonces, eso hay que ampliarlo. Muchos de estos fueron reconocidos, ¿no? Como el sentido kinestésico, el sentido del movimiento, el sentido del equilibrio. Eso fue algo de lo que fue la ciencia también descubriendo, ¿no? Que tenemos un sentido del equilibrio en los canales semicirculares del oído, adentro, ¿no? Y hasta antes no se hablaba del sentido del equilibrio y él fue el primero que habló y luego se confirmó que existía. Y así, ¿no? Y él nos dice, bueno, primero podés ampliar tus 12 sentidos y después podés desarrollar cuantos sentidos vos quieras. Y eso también lo vamos viendo, ¿no? El sommelier que empieza a desarrollar un nivel de sensibilidad en las papilas gustativas que no todos, ¿no? O el osteópata o el quiropráctico desarrolla en sus manos una capacidad sensitiva muy fina, ¿sí? Y así, ¿no? Y el que ora.
¿no? Cuántos curas hay, por ejemplo, o sacerdotes o rigis que han desarrollado poderes de clarividencia. ¿Por qué? Porque lo han cultivado. Entonces él te dice, vos podés desarrollar el poder que vos quieras mediante tu dedicación y tu ampliación de estas capacidades, estas tres facultades del alma, que es el pensar, el sentir y la voluntad. Vale, entonces, a través de esta ciencia espiritual, si la estudiamos y nos acercamos a ella, tenemos como unas herramientas y no sabría cómo llamarlos, preceptos, consejos, indicaciones para despertar básicamente a nuestra esencia, ¿no? Sí, y que no es un despertar, son muchos despertares que hacen a la evolución anímico-espiritual del ser humano hacia su potencialidad. Por eso te digo, cada uno también, hay ejercicios que él dio, los 7 ejercicios colaterales, que esos son como transversales a la antroposofía, y después, por eso te digo, cada uno elige su camino. Yo elegí el camino de la palabra. Entonces, mi camino espiritual dentro de la antroposofía es la palabra. Hay varios Pero caminos así dentro de claro, la te vuelvo a antroposofía. decir, el que es médico, ¿no? Encuentra en la antroposofía la capacidad de ampliar su no solo su medicina, sino su propio camino espiritual como médico. Vale, Entonces, a esto le llamamos el camino interior del médico, el vale. camino interior del maestro, el camino interior del terapeuta. O sea, dentro de lo que vos traes como don al mundo, tu misión de vida, vos tenés tu propio camino interior. Dentro de la antroposofía, como te digo, dentro de lo general, pero es como que vos viniste al mundo esto como comunicador. Bueno, vos tendrás tu camino interior. Entonces, esto pasa en la antroposofía, ¿no? Se agrupan los médicos, se encuentran todos los años a profundizar su camino interior con meditación. Entonces, los artistas de la palabra, ¿no? Los que hacemos teatro, los que hacen literatura, los que hacen poesía, nos juntamos también, ¿no? Tenemos encuentros de artistas de la palabra y porque ese es el camino que elegimos dentro de la antroposofía. Por eso te digo que es muy próspera la antroposofía y es cuna de artistas y cuna de, ¿no? De intelectuales y cuna de médicos, porque, o sea, porque cada uno dentro de lo que cada uno es, del don que trae, vemos cómo creciendo espiritualmente lo que brindamos al mundo se transforma y hace milagros. Y es un poco, ¿no? Eso, ¿no? Esta imagen del Cristo, de decir, bueno, hubo diferentes, nos dice, profetas, y Cristo es el último, y que nos dice, brindándote a los demás, vos te transformás. Hacé de tu camino de servicio tu camino espiritual. Y de alguna manera, cuando todos brillamos como soles, la tierra se vuelve una estrella, ¿no? Dice Steiner muchas veces ¿no? Es decir, trabajamos todos individualmente para que la humanidad avance, volviéndonos brillantes en lo que somos y en lo que hacemos, pero no un brillante intelectual para afuera, un brillante para adentro, anímicamente. Entonces llevamos a Gaia también, al ser de la Tierra, a evolucionar, porque ella evoluciona conforme a nosotros evolucionamos. Entonces, no sé si te queda claro que es como una mamushka de evolución. Yo evoluciono individualmente, evoluciona la humanidad, el ser del planeta evoluciona y ahí vamos avanzando hacia los pasos siguientes. La mamushka es ¿cómo se La la muñequita rusa, rusa ¿no? que se mete Claro, una dentro una de dentro de la otra, otra, claro. exacto. Entonces te dice, vos hacés tu mamushka, tu nivel, lleva al máximo tu individualidad, tus dones, y a la vez trabaja con otros para ir haciendo comunitariamente dentro de tus espacios, em, que no digo necesariamente tu región, es esto, vos y yo ahora estamos conectados de Italia a Argentina porque nos une algo. Entonces, nos dice Steiner, esas redes, va pasando el tiempo y en la era de Acuario, esas redes son cada vez más extendidas y más impalpables. Te une el amor a algo, te une a otro en otra parte del mundo, ¿no? Mm, Entonces, si vos y yo estamos acá es porque amamos la evolución, amamos lo espiritual y la evolución que el ser humano puede tener. Y eso ya me conecta con vos. Entonces, esas redes, nos dice, son impalpables, son sutiles, pero existen. Y eso es lo que va a llevar a la humanidad a otro nivel. Sean o no antropósofos, por eso la antroposofía no es un camino excluyente, no es un camino que cierra, que tenés que ser parte de la secta, ¿me entendés? No es así. mm. Antropósofos y no antropósofos convivimos.
y vamos trabajando y haciendo crecer. Pero la verdad es que la gente que empieza a acercarse a la antroposofía realmente es tan profunda, es tan abierta, es tan amorosa y tan a la vez artística que la gente se va sumando por amor, pero se mete en la medida que quiere, ¿no? Igual formamos parte de esta red de crecimiento espiritual. Bueno, te soy sincero, María, no recuerdo cuándo, pero quizás hace unos 15 años, intenté leer, creo que se llama La Iniziazione en italiano. ¿Te Sí, suena? el libro que te decía, la iniciación para acceder a los mundos superiores. Claro, y un antropósofo de aquí, de mi ciudad, hace unos años, me recomendó volver a leer ese libro, pero tanto la primera vez, no sé, quizás tendría unos 20 años o menos, y la segunda, ya con 30 y pico, me costó. Es que es difícil, sí, por eso se hacen grupos de estudio, donde los más avanzados van orientando. De hecho, pasa lo mismo yo con las conferencias de arte de la palabra, coordino grupos de estudio, porque si la gente lo lee sola, muchas cosas no entiende. Son Entonces, difíciles, pero ¿eso por qué? ¿Porque es traducido claro, del alemán? ¿Porque es otra época? no, ¿Porque no, él habla porque aposta de una forma un poco por esotérica? todo, un poco de todo, porque tenemos ahora una lectura muy superficial, somos muy literales, todo tiene que estar a la vista, somos muy materialistas, entonces leemos poco cuando leemos, ¿sí? Entonces tiene que ver con nuestra época, con el manejo que tenemos con el lenguaje, ¿sí? Pero bueno, no está mal eso, Entonces o sea, a mí me gusta leer un libro que lo entienda rápido, fácil. sí, bueno, pero por eso te digo, es tan profundo lo que tenés que aprender a leer en diferentes niveles. Yo misma leo las Mm, conferencias de Steiner y hace los 25 años que las leo, y cada vez que yo evoluciono, las vale, entiendo más. claro. Ujú. Cada vez leo más cuando releo el mismo libro, y eso es porque yo me transformé y evolucioné. Entonces, lo que le pasa, y un poco te lo he comentado a vos, hay que desarrollar una paciencia, no con Steiner, con vos mismo, de lo que hoy podés comprender y de lo que mañana vas a poder comprender. Entonces, la antroposofía es una cebolla que vos hoy estarás en una capa y te conviene juntarte, ¿no? En un grupo de estudio con alguien que ya está en la capa 15 y vos estás en la 1 o 2. Entonces, Ah, es un camino de mucha perseverancia. La gente a veces no tiene paciencia. Y yo a mis alumnos les digo, sean pacientes. Yo ya coordino un grupo de estudio de las conferencias, darte la palabra por tercer año consecutivo, ¿no? vale, Y hay gente que quiere entender todo ya. Y bueno, lo espiritual no es así. Lo espiritual es paso a paso. Hoy entendés una dimensión de la realidad y mañana otra dimensión de la realidad. Y así. No, nadie te apura, no todo tiene que ser ya, porque vale. tenés que darle tiempo a tus cuerpos a desarrollarse mientras tanto, ¿no? Y el primer paso, recomiendas que sería como la iniciación, ese libro, ¿no? No necesariamente, ¿No? cada uno tiene su camino, cada uno tiene su camino. Digo, vos estás aquí haciendo una entrevista, quizás el arte de la palabra te sería afín. Entonces hay que ver a qué es la persona afín. Si es afín al color, a la pintura, bueno, quizás es la terapia artística, la teoría del color de Goethe. Hay gente que entra por ahí, ¿no? Porque es afín a lo plástico. Hay otra gente que es afín al sonido, entonces entra por la palabra o por la música. Vale, pero Entonces, imagínate que bueno. ahora una persona nos está escuchando y dice, bueno, me resuena, me interesa, ¿me recomiendas un libro con el Sí. que podría comenzar? No, busca en tu zona lo que haya, porque hay grupos de antroposofía en Italia, hay en España, hay grupos de Facebook, ¿no? Antroposofía en Europa, antroposofía en Latinoamérica, y sumate a lo que encuentres, O sea, pero que no hay déjate como, acompañar por otros, no hay porque un vas a empezar libro. el libro, sí, Mm, pero vas a empezar el libro y lo vas a dejar. O sea, todo lo que son mis alumnos han empezado a leer solos la conferencia de arte de la palabra y no llegaron a mucho porque como te vuelvo a decir, el alma se cansa si no puede acceder, si no comprende. Pero no es porque Steiner lo hizo así, él hizo lo que pudo, lo máximo que pudo. Pero nosotros tenemos limitaciones por nuestro propio materialismo, por nuestro propio vínculo material con el lenguaje. Hay realidades que nos son veladas porque ha empobrecido el vínculo con el lenguaje. Y en la medida que se empobrece el vínculo con el lenguaje, se empobrece el vínculo con tu propio pensamiento. Somos demasiado literales, ¿sí? Entonces es un problema nuestro y es algo que nosotros tenemos que avanzar.
Entonces yo le diría, anda a lo que tengas cerca, unite a otros, a grupos de estudio y anda ampliando y tenete Vale. paciencia porque el camino es largo. O sea que en lugar de meterme en Amazon y comprarme Sí, aplicación, me busco vas por a aquí, llegar a la página 15 y ya te como vas a de hecho aburrir. como de hecho me pasó 2 veces. Bueno, okey, Y vale. bueno, así le pasa a todo el mundo, Así le pero pasa así. bueno, hay que hacer hay que hacer el caminito. Yo tampoco entendía, pero yo por eso lo primero que hice fue el seminario pedagógico y después seguí estudiando, hasta que llegué a un punto que ya no necesito ponerme a estudiar con otros. Ya lo leo, ahora sí yo agarro las conferencias de Steiner y las entiendo. Steiner me guía. El ser de la antroposofía vive conmigo, camina a mi lado. Entonces yo ya no necesito, al contrario, puedo hacer grupos de estudio y coordinar a otros. Pero pasaron unos buenos años, porque te digo, ¿no? Vale. Eh, O sea, pasaron muchos años y después ya el camino lo hace solo, porque no estás solo, es mentira pensar que uno está solo. Uno está acompañado por el ser de la antroposofía, que ya captó que tu alma es diligente, es voluntariosa, es humilde, y entonces te guía. vale. O sea, que la antroposofía no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo bastante, bastante profundo. Es el camino espiritual para mí más moderno y el más futurista también. Bueno, interesante. Dijiste que él a los 7 años vio un tío, ¿puede ser? ¿Dijiste eso? Sí, sí, Y a su allí tío como muy muerto. que fue su comienzo, ¿no? Sí. ¿Y tu comienzo cuál fue? ¿Cómo comenzaste? Como En te general, digo, ¿cómo te no sé abriste cómo a decirte, ciertas? porque te vuelvo a decir, las almas que llegamos a la antroposofía, en general todas tuvimos vidas anteriores dedicadas a lo espiritual y entonces se abre el interés por lo espiritual primero. Entonces yo primero, no sé, te puedo decir, fui a escuela católica, me acerqué al cristianismo, me alejé del cristianismo, del catolicismo, perdón, fui hacia el lado hindú y después encontré la antroposofía y pude ver que la antroposofía incluía porque no está lejana a tampoco ni al budismo, ni ¿sí? O sea, la antroposofía incluye todo eso. Entonces llegué a mis 25 años, una vidente también me dijo: "Vos vas a iniciar ahora un camino de esto, de iniciación, y vas a terminarlo con el nacimiento de tus hijos". Y yo hice el seminario pedagógico para ser maestra Waldorf, lo terminé con el nacimiento de mi primer hijo, y terminé pedagogía curativa con el nacimiento de mi segunda hija. Y bueno, y así, el que busca encuentra, ¿no? Persevera y, ¿no? El universo te va acercando los pasos. Solamente que hay que ser perseverante, paciente y confiar en uno mismo y desafiarse a uno mismo también, ¿no? Tenerse Claro, pero paciencia. o sea, a veces es como un proceso lento que viene poco a poco y tal, ya desde niños o desde adolescentes. Otras veces puede ser también un dolor, una Sí, crisis o algún evento extraordinario que te sí. acerca a otra forma de ver las cosas. Pero en tu caso fue como poco a poco, ¿no? Sí, a los 25 años te puedo decir con la necesidad de querer estudiar la pedagogía Waldorf. Ahí yo empecé con la antroposofía y luego encontré así, ¿no? La mirada antroposófica de la música y de la palabra. Y hoy por hoy ya estoy en las huestes, digamos, ¿no? De los trabajadores activos y jóvenes, por suerte hay muchos de mi generación, tanto hombres como mujeres, que hacemos de la antroposofía, la llevamos a la vida, somos amigos, nos acompañamos. Quiero decirte, es una red tan amplia que yo me puedo, ahora estoy, como te comentaba la otra vez, yéndome a vivir a México y yo tengo la red allá, ¿no? Una red de personas que están en la misma búsqueda y es una gran hermandad. Y no como una gran familia que también hay gente que a uno no le cae bien y uno se puede pelear con uno y amigar con otro, pero a donde vayas, yo sé que hay antropósofos que van a estar recibiéndome. Es una red de amor energética y mundial, ¿no? Entonces, es algo que siempre va positivo. No tiene nada de malo la antroposofía. Y está bueno que lo charlemos porque hay gente que tiene como miradas de que es una secta. Y no, no, vos podés meterte en la antroposofía hasta donde vos quieras y vos decir, bueno, y yo me quedo en mi área y podés contribuir y hacer por la humanidad y por el mundo, porque digo, está la agricultura biodinámica que protege la tierra. Entonces hay gente que, bueno, elige ahí. Y cada uno, nadie, todos tenemos algo para dar.
y vas a encontrar tu lugar dentro de la antroposofía. Y están los desertores, los que critican, pero porque no saben, porque no han perseverado lo suficiente para que el ser de la antroposofía les muestre cuál, ¿no? Su belleza y cuál es su lugar, el lugar de cada uno de nosotros dentro de esta Vale. evolución espiritual. Ok, te saco un momentito, perdón, de la antroposofía, porque me da Ujú. curiosidad personal y volver, dijiste a los 25 más o menos, ¿no? Pero, ¿y Sí, María antes de los 20? ¿Quién era? Así por lo, qué sé yo, 15, sí, 17, 18. musicoterapeuta y estoy profesora de yoga. A los 15, Y 15 sí. años. No, no, no. Yo terminé la educación secundaria como todo el mundo y estudié musicoterapia. ¿Eso es a qué Y edad? así, ahí a mis 18 trabajaba Ya, y estudiaba. a los 18 Y ya tenías como cierta apertura, se dice en español también, ¿no? sí, Hacia, estaba más dedicada a lo artístico, a la música, al teatro, y mm, sí quería sanar con la música, me parecía que era lo mío. Esa corriente igual era muy nueva, ¿no? La universidad que yo estudié era muy nueva y no tenía una corriente muy definida. Entonces estuvo bueno porque yo llegué a la antroposofía sin tener una línea muy pulida de musicoterapia, ¿no? Entonces hizo que fue en el momento justo. Yo, como te decía, ya había estudiado profesorado de yoga, como 3 años, en medicina ayurvédica, y fue como un integrar y un ampliar. Y entonces la antroposofía llega cuando yo ya soy consciente. Y tuve experiencias así con videntes y eso que me dijeron, vos ya tenés vidas espirituales, ya pasaste por el hinduismo, ya pasaste por el budismo, ya pasaste, fuiste chamán, fuiste monja, fuiste todo, ya está, ahora tenés y entonces entiendo, ¿no? Que de alguna manera yo recapitulé lo que necesitaba para ahora estar al servicio de la antroposofía, porque vale. tengo ya experiencia con otras vidas. Pero, ¿y qué tal tu entorno en esa época? O sea, tus amigos, ¿hay alguien que te Y inspiró en bueno. la familia y tal o No, tuyo? no. Y es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que estamos en un camino espiritual, saber soltar, porque bueno, la familia te comprende hasta donde puede, las amigas de la segunda, o sea, yo no he perdido vínculos, pero sí hay cosas que no entienden ellos, ¿no? De cuando uno tiene nuevas búsquedas, nuevos desafíos. Esto, yo ahora voy a México porque sé que el arte de la palabra tiene que crecer ahí. Y bueno, a veces hay quien comprende y hay quien no comprende, pero no puedes quedarte pegado, porque ya sos parte de un movimiento que te supera. Entonces, y bueno, y así, mis amigas de secundaria están todavía viviendo cerca todas una de otra, y yo no, yo ya emigré. Y Pero no quiere decir que corto vínculo, vuelvo, ahora estoy en Rosario y las veré, ¿no? Pero bueno, y los compañeros de universidad igual. Ellos han seguido su camino y yo sigo, y yo sigo, y yo sigo, y yo sigo, pero me porque la refiero, antroposofía me lo pide. perdón, no, o sea, no hubo un padre, una madre, un abuelo que te inspiró, que te Mm, inició. No, 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 fue tuyo. sí, ¿Y te sí, sí. sentiste como un poco sola, un poco no entendida por los demás en ese proceso, o siempre fue bastante fluido? Y viste que eso depende un poco de la personalidad. Yo, al ser sagitariana, siempre digo, siempre estuve atenta a las estrellas, como no, como Sagitario con su flecha. Estoy siempre más conectada con cosas, esto, con la filosofía, con la religión, con la espiritualidad. Yo no necesito tanto acompañamiento de mi entorno. Por mi forma de ser, yo necesito el mundo espiritual cerca y siempre lo he tenido, ¿no? Como te digo, una vidente, una astróloga, una tarotista, siempre el camino me fue confirmando de vas bien, que en el fondo es mi ángel de la guarda, es mi ángel, ¿no? Que está imperceptible por acá cerca y él me acompaña y yo me siento acompañada. Entonces, esa es la única compañía que necesito y cuando tengo dudas pregunto, ¿estoy bien? ¿Voy bien? Y hay alguna señal, ¿no? Del universo de, sí, vas bien, seguí. ¿No? Creo que a todos nos pasa, porque todos tenemos el ángel de la guarda que te va acompañando, porque él es tu guardián, tu tutor de evolución espiritual es tu ángel de la guarda. Él evoluciona si vos evolucionás. Claro, pero Entonces, creo que no muchos sabemos, escucharle o reconocerle o claro. estar con él, ¿no? Bueno, uno aprende, todos vamos aprendiendo a escucharlo, ¿no? Entonces uno dice, dame una señal, y aparece la señal, ¿no? Mm, Y así, cada uno por sus afinidades. Hay gente que no iría nunca a un tarotista.
o nunca una vidente, pero a lo mejor encuentra el médico tal que le dijo justo, ¿vieron? Hay ángeles en la tierra también. Y que, ¿no? Una palabra una persona que te dice la palabra justa, el consejo justo en el momento dado. Y bueno, ese es tu ángel en la tierra que te está guiando. Pero Pero siempre está el quizá alguien nunca lo supo y vivió toda su vida sin saber que ese consejo era de y murió sí. desconociendo Y que bueno, quizás ¿no? Puede ser, ¿no? Me imagino que eso pasa a menudo y pasó a menudo. sí, sí. Lo que pasa es que eso, hay ángeles en la tierra también. Entonces hay gente que es puente y canal para muchas cosas que nos va guiando y bueno, morimos, a lo mejor desencarnamos, como dijiste vos, diciendo, bueno, a mí me salvó mi madre. Y bueno, a lo mejor tu madre es la que escuchó a tu ángel de la guarda. Nos pasa mucho a las mamás, ¿no? Que nosotros tenemos que escuchar a nuestro ángel y al ángel de nuestros hijos. Porque hasta que no son mayores de edad, están protegidos por el ángel, pero no son conscientes y no escuchan al ángel. Entonces, nosotras, y así, ¿no? Hay gente alrededor tuyo que va a estar más atenta a tu ángel que vos mismo, y Vale. va a ser de puente, Ajá. hasta que vos empieces a establecer un camino directo con tu ángel. Y Bien. a lo mejor vos decís, no, a mí me salvó mi profesor de... Y en realidad era que el profesor estuvo atento y recibió los mensajes que tenía que recibir para vos, ¿no? Una persona con el canal más abierto que vos mismo. Ujú. Bien. Entonces, María, corrígeme si me equivoco. Voy a intentar resumir un poquito. Siempre tuviste como cierta curiosidad, cierta inclinación. Comenzaste con el arte, perdón, musicoterapia, y de ahí a poco apareció la antroposofía hacia los 25 años. Te metiste en esa cosmovisión hasta ahora que tienes 40, que ya se despertó en ti el ser antropósofo, ¿no? De alguna forma. Y bueno, entonces, antroposofía, el conocimiento, la sabiduría del hombre, por Rudolf Steiner, quien nos dice de que vivimos en un mundo material, pero hay mucho más. Realmente somos seres espirituales que están haciendo una experiencia material. El ser humano es importante y mucho más de lo que aparenta, y estamos haciendo como una experiencia en este planeta, en esta dimensión, cuya finalidad es despertarnos a nuestra esencia espiritual, ¿no? Y la antroposofía nos da muchas herramientas, es como una vía que este gran hombre canalizó, intuyó, creó, que te puede ayudar a reconectarte con todo esto, ¿no? Y Claro, sí, para mí también es importante decir que la antroposofía no existe lo del castigo, ¿no? Si no haces esto, te va. O sea, no. Es decir, cada uno avanza como en la escuela, ¿no? El que se queda de quinto grado no aprobó y bueno, repite quinto hasta que lo apruebe. Nadie te va a venir a poner condiciones, o sea, no quiere decir que no pase porque es un vicio, ¿no? Los seres humanos a veces empiezan, ¿no? Este no es tan antroposófico como este y este, pero en realidad Steiner no dijo nada. Vos hacés tu camino y el mundo espiritual te espera, te acompaña y te espera siempre. Entonces, la evolución es a tu ritmo, a tu forma. Por eso me resisto, ¿no? A decir un libro, una receta. No hay recetas. Tenés que buscar vos lo que se adecua a tu vida. vale, y has mencionado varias veces la pedagogía Waldorf, ¿no? ¿Se pronuncia así? Sí. Sí, Waldorf en realidad, porque la B corta en alemán, ¿viste? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver Y con la filosofía? como te dije, Steiner empezó a dar conferencias de su visión de la antroposofía y hizo esta charla de cómo puede la evolución de la sociedad, ¿no? Cómo se puede volver de alguna manera hacia las premisas, él dice, de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad, ¿sí? Y la fraternidad. Fraternidad en lo económico, igualdad en la ley, ¿sí? Y libertad en lo individual. Entonces, habló de la trimembración social y bueno, se sintió en su momento tocado Emil Molt,
que era el director, ¿no? El dueño de las fábricas Waldorf Astoria, y dijo: "Yo quiero que vos eduques a los hijos de mis empleados para que haya un mundo mejor". Se hace 2 idealistas, ¿no? Se unen, y entonces la primera escuela Waldorf se abre en 1919, y se instruye a los maestros para educar el cuerpo, el alma y el espíritu, con esta conciencia de que todo niño que viene a la Tierra de 7 a 21, o sea, desde que nace hasta los 21 años, va a recapitular los estados de conciencia de la humanidad. Entonces, la currícula Waldorf está estructurada en base a las diferentes etapas culturales. Cada 7, Lo Sí, en realidad de 0 a 7 nosotros 7, sabemos que el 14. niño está aterrizando, sí, cerca de los 7, ¿no? Ahí es puro pecho, puro en realidad decimos está ensoñado, todavía está aterrizando, va a entrar en su cuerpo, de 0 a 7. De 7 a 14 va a ir entrando en su torso, y con ello se despliegan las facultades del alma, y entonces empieza el proceso intelectivo, ¿no? El aprender a leer y a escribir, mucho arte, porque el alma se empieza a desplegar en sus capacidades sensitivas también, en sus capacidades sociales. A los 14 está la madurez sexual, entonces ya el espíritu entró hasta los órganos sexuales y hasta los pies. Y entonces a los 21 ya el espíritu encarnó en el cuerpo y despertó la mente. Entonces, esta mayoría de edad, ¿no? Que en todas las culturas del mundo existe, ¿no? Ritos de iniciación ya, ¿no? A los que son mayores de edad. Entonces, sos un ser humano constituido, ya terminaste de encarnar. Eso es lo que acompaña la pedagogía Waldorf, hasta los 21, para Todo que ese ser no, a diferencia de las otras pedagogías, no encarne solo en la mente, en lo intelectual, ¿no? Encarne también esto en su pecho, en su capacidad sensitiva, artístico, ¿no? Porque en lo artístico va lo moral. Entonces, si queremos personas más morales, hay que darles esa paleta de sentimientos que te da el arte. Entonces uno se vuelve más sensible. Tendemos a pensar lo sensible distinto de lo moral, pero va de la mano, ¿no? Si soy una persona que tiene grandes posibilidades sensitivas, soy empático, soy una persona moral que va a manejarse en el mundo de otra manera. ¿Sí? Y si yo eduqué mi voluntad, eduqué mis miembros desde chico, estoy acostumbrado a hacer, entonces voy a ser una persona coherente, que piensa, que siente y que hace en coherencia. Esa coherencia cuesta que los seres humanos la desarrollemos, ¿no? O la alcancemos. Y la pedagogía Waldorf realmente conduce a que los niños puedan vivir en coherencia. A mi entender, deja a los niños a los 21 años un poquito más sanos, más coherentes, pero no porque ellos estén enfermos, sino porque, en la sociedad actual todo es permitido por libre albedrío, ¿no? Entonces tenemos personas supermaterialistas que no ven más allá de la materia y eso está bien. Pero nos dice Steiner, para que la humanidad evolucione, tenemos que poner en el mundo, ¿no? Darle herramientas a estas almitas que están bajo nuestra protección pedagógica, darles, educar cabeza, corazón y manos, y cabeza, dar corazón y manos. corazón y manos. Pero Y son te las diría manos y pies, ¿no? Es la voluntad. son las 3 Entonces, no etapas que dijiste antes, 7, 14, claro, 21. claro, ¿Lo puedes claro. repetir, El por primer favor? septenio, sí, el 0 a 7 educamos la voluntad, de 7 a 14 educamos el sentimiento mayormente, y de 14 a 21 el pensamiento. Okey. Entonces, es decir, la única pedagogía, a mi criterio, que es realmente integral. Educa el cuerpo, como educa el alma, como educa el espíritu. Está bien estructurada, sin ahogar, pero entendiendo, comprendiendo la naturaleza de evolución anímico-espiritual del ser humano, cómo el ser humano realmente es incipiente cuando nace. Es un bebé, pero su alma no entró, su alma y su espíritu están metieron la puntita recién. Entonces, uno acompaña a ese espíritu que encarna en el cuerpo a través del alma. Y a los 21 uno lo deja ya habiendo trabajado esas 3 áreas. Y entonces son seres humanos ya, como te digo, sin tanto vicio de nuestra época. Porque vuelvo a decir, el problema no está en los niños, sino en el entorno. Entonces quiere decir: "Ay, no, los crían en una burbuja".
No, los criamos en tal caso en una burbuja de salud y de coherencia. Y después ya esos niños salen al mundo con mucha confianza en su propio cuerpo, en su propia capacidad sensitiva y en su propia capacidad pensante. De hecho, no lo digo yo, o sea, si mirás las grandes empresas como Apple, Microsoft o esas, buscan mucho exalumnos Waldorf, porque Va, saben que son personas creativas, que son personas que no tienen un pensar limitado, que son confiadas en sí mismas, sin ser abusivas, porque no necesitamos. Entonces, bueno, cada vez se hace más conocido, ¿no? Porque hay, yo, la hija de Penélope Cruz, los hijos de Penélope Cruz van a escuelas Waldorf, la Jennifer Aniston, Sandra Bullock fueron a escuelas Waldorf, y así, ¿no? Se empiezan a hacer famosos personalidades que o fueron ellos alumnos Waldorf o mandan a sus hijos a escuelas Waldorf. Entonces, se empieza a crear, gracias a Dios, ¿no? Un prestigio que ya lo tiene ganado. ¿No? La antroposofía no tiene que probar nada y la pedagogía Waldorf menos, pero bueno, se empieza a ser conocido, ¿no? te De que pregunto, realmente sí, esta pedagogía tiene mucho para aportar a la humanidad. creo que también los hijos de Berlusconi, Silvio Berlusconi, el ex presidente, creo que también estuvieron allí. Pero te quería preguntar, Claro. mencionaste tres partes del cuerpo, creo, ¿no? O sea, dijiste, bueno, cuerpo, sentimiento y pensamiento, pero también dijiste mm, tres partes del Bueno, cuerpo distintas, ¿no? sí, sí, porque es como entender que nosotros cuando nacemos, viste que el niño es muy cabezón, los Ajá, bebés, es porque todo su ser espiritual está en la cabeza. Lo que está más o menos listo es el cuerpo físico, nos dice Steiner, pero ese espíritu tiene que entrar. En los primeros 7 años, por eso el niño es muy cabezón. Recién a los 7 empieza a bajar por la laringe y baja el pecho. Entonces el niño empieza a estirarse, ¿viste? ajá, Fisionómicamente se estira, porque su alma y su espíritu bajaron al pecho. A los 9 años, el alma y el espíritu están a nivel del corazón. Y por eso los niños son tan buenos artistas a los 9. Hay una gran ampliación de la sensibilidad y hay un despertar de la espiritualidad perdona, lo pensante a los 7, pero a los 9, fíjate que siempre el niño es un pequeño artista, nos dice Steiner. De 7 a 14 es un pequeño artista. Entonces, por eso la pedagogía Waldorf le da tanta importancia al arte. Y el alma despliega su capacidad sensitiva, sensible y social, ¿sí? Y después a los 14 el alma y el espíritu llegaron a los órganos sexuales, ¿no? Cambia la voz, tanto en mujeres como en hombres, que lo cual demuestra que el alma está encarnada, ¿no? Suena en la voz, entonces los hombres tienen voz profunda y cambia también en las niñas. Y eso de 14 a 21 es cuando el ser anímico espiritual o el alma y el espíritu ingresaron en la parte inferior del cuerpo. Nosotros hablamos de miembros superiores y miembros inferiores. El niño entra en sus brazos y en sus manos, ujú. más ahí segundo septenio, y en sus piernas y en sus pies en el tercer septenio. Entonces es un acompañar el alma y el espíritu hacia abajo y hacia adentro del cuerpo, y a medida que entra, el alma puede desplegar para afuera más capacidades. Vale, el Eso primer, también lo educamos, ¿no? De que el niño, bueno, despliegue sus capacidades, porque no sé, agarra un pincel y bueno, no me es fácil manejar el pincel. Tengo que motrizmente y a la vez tengo mm, que saber manejar las sombras entonces, bueno, las habilidades artísticas, estamos hablando plásticas como musicales, por eso hay tanta música en la escuela Waldorf. El niño aprende la flauta, aprende a tocar violín, aprende a cantar, porque en la medida que hace arte, su alma adquiere pericia y sensibilidad. Entonces vos largás te vuelvo a decir, soltás al mundo a los 21 años a un niño que hizo de todo, que amasó pan, que hizo carpintería, que hizo herrería, que pintó, que cantó, que bailó. Son gente súper hábil. Entonces son personas que confían en sí mismas y en sus capacidades, tanto pensantes, sintientes como de acción. Son personas con una voluntad cultivada. No se amedrentan ante nada. Eso en la educación formal queda medio mm. a no sé si me explico, queda Sí, 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 libre sí, a sí. que si vos sos voluntarioso o no sos voluntarioso, no te lo inculcan necesariamente. Obviamente el ángel de la guarda está atento y si vos no pudiste ir a una escuela Waldorf, te mandó al lugar justo, con la maestra justa.
¿no? Entonces vos me podés, no, pero yo tuve una maestra, sí, yo también te puedo decir, yo no fui a escuela Waldorf, pero el Ah, universo me puso con una maestra de lengua que fue brillante, que me traía poetas a recitar al aula. Y bueno, fue lo que yo necesitaba para amar después el arte de la palabra, ¿no? Pero por eso te digo, el ángel de la guarda nos cuida a los que no hemos tenido una educación Waldorf y nos pone en el lugar justo, en el momento indicado, para que vos seas la persona que tenés que ser, para que recibas lo que necesitas para llegar a ser lo que viniste a ser. Pero la pedagogía Waldorf es muy integral, entonces le allanás muchísimo el camino. vale, o sea, que es llevar a la práctica de alguna forma la teoría de la cosmovisión, ¿no? O sea, Exacto. serían las escuelas steinerianas, ¿no? Sí, tal cual. Se le dice Vale, así, escuelas Steiner, escuelas Waldorf o sí. perfecto, se entendió bien. Ok. Aunque creo que hemos dejado un poquito de lado lo que era el tema, ¿no? O Mm. sea, el arte de la palabra. Creo que se Yo te entendió. sigo a vos igual. Bien, bien, bien. Sí, no, bueno, yo también necesito entender, ¿no? Entendí todo lo que tiene, bueno, todo. Entendí más o menos lo que es la antroposofía, entendí lo que es la pedagogía Waldorf y bueno, vamos al grano, ¿no? El arte de la palabra, ¿qué es? Como te decía, Steiner en su época empezó como, ¿no? A ser un personaje muy atrayente y muy renovador, siempre fue, ¿no? Y hay gente que lo toma mal y hay gente que lo toma bien. Y de la gente que lo tomó bien se empezaban a acercar. Bueno, ¿qué tiene la antroposofía para decirle a la medicina? ¿Qué tiene la antroposofía para decirle a la agricultura? ¿Qué tiene la antroposofía para decirse incluso se acercaron sacerdotes? ¿Cómo podemos renovar el cristianismo en base a la antroposofía? Y así se acercaron actores. ¿Cómo podemos renovar el arte escénico? Y él dijo, Mm. si queremos que la palabra, dice, lo tenemos que hacer mediante el vínculo con el lenguaje y el vínculo con el cuerpo también, por supuesto. Pero él dijo, hay que ejercitar la palabra, porque si queremos que el habla esté al servicio del arte, tiene que ser considerada ella misma un arte. Entonces creó el arte de la palabra. Y ahí es donde entro yo, que donde nosotros hacemos ejercicios específicos para ir adquiriendo versatilidad en nuestro órgano fonológico, pero como no es una cosa necesariamente solamente física el habla, vemos que empiezan a haber transformaciones en el alma, porque las consonantes son las fuerzas del círculo zodiacal que suenan a través de mi palabra y las vocales son las fuerzas de las esferas planetarias del sistema solar sonando en mi vocal. Y como Espera, espera, fuimos espera, espera. hechos, somos polvos de estrellas. No, quédate con esto, somos polvo de estrellas, fuimos constituidos a partir de la fuerza, esto lo dice la astrología, ¿sí? Las constelaciones han construido nuestro cuerpo desde Aries, Tauro, Géminis, ¿sí? Nuestra imagen corporal es reflejo del cosmos. Y eso se hace a partir de la fuerza del sonido. Por eso en todas las culturas del mundo te dicen que Dios habló y creó el mundo. Ese verbo creador con el que Dios creó el mundo, Dios te lo regaló a vos en tu facultad de hablar. Entonces, hasta dónde vos querés llevar esa potencia depende de vos. Podés hablar todo así, sí, y no darle bola a tu palabra y va a estar todo bien, porque es tu libre albedrío. Pero si nosotros cultivamos la fuerza del lenguaje, a partir de estos ejercicios que te dan cierta versatilidad fonoaudiológica, con el correr del tiempo vos vas a empezar a sentir transformaciones a nivel anímico, porque tu alma suena a través de tu voz y lo que tu voz aprende lo aprende tu alma. Entonces, en la capacidad de manejar las consonantes, te vas a volver más lúcido, mentalmente lúcido en las capacidades de tener vocales claras, coloridas, bien conformadas, te vas a volver un alma vigorosa y colorida, ¿sí? La voz adquiere un vigor y el alma adquiere vigor. Entonces yo siempre digo, yo puedo dar fe que mi vínculo con el lenguaje, con el entendimiento, mejoró a partir de ejercitar arte de la palabra. Me volví más rápida mentalmente, más lúcida, ¿sí? También esto, pude explicarme mejor, empezar a enseñar mejor. ¿Por qué? Porque mi alma se volvió más hábil a partir del vínculo con el lenguaje, porque el lenguaje no es una cosa, es un ser, es el ser del logos.
que es el logos, el verbo creador de Dios. Dios, todo lo que son sus habilidades, son seres, ¿me entendés? Cómo Dios no amasó el mundo con sus manos enormes. La manera en que creó el universo fue con su sonido, con su capacidad, su verbo creador. Ese verbo creador es un ser, el ser del logos. Cada uno de nosotros tiene contacto con ese ser del logos en la medida que habla. Mm, Pero si yo puedo tenerlo dormido, así como camino dormido, sin pensar que camino, o puedo ir estableciendo un vínculo de devoción con ese ser. Eso es el arte de la palabra. ¿Sí? El ser de la palabra, yo le digo, instruíme, quiero ejercitarme, ¿no? Entonces me ejercito con ejercicios fonaudiológicos que van haciendo no solo que maneje mi cuerpo mejor, sino que el ser del logos se asienta en mi alma y se amplía. Y con la capacidad de habla aparece la capacidad de entendimiento, la capacidad de explicación, ¿sí? Esto Steiner dio lemas en que lo dejó patente. Es como decir, profundiza el vínculo con el lenguaje y el mundo se te va a abrir ante tus ojos. Vas a comprender todo. Viene la sabiduría, el entendimiento y la habilidad de la palabra. Ese habla del sabio que uno tiene, ¿no? Como personajes como Gandalf o, ¿no? ujú, El mago de Harry Potter. Son personas, la sabiduría se percibe en cómo habla la persona, ¿sí? Su temple, el temple de su alma, el vigor de su espíritu, se percibe en cómo habla una persona. Ahora, eso no es sencillo, hay que ejercitarse, también hay que ser perseverante y paciente. Y entonces el verbo creador se aposenta dentro de tu ser y te da sus regalos. ok, lo explicaste muy bien, pero bueno, Es que es una imagen, ¿no? Necesito que esa imagen quede flotando porque darte detalles técnicos, qué sé yo, es poco. ¿Me entendés? No, pero yo a veces digo, por ejemplo, en el sonido de la K. ujú, Vos cortás con tu cuchillo, ¿sí? sí, El sonido de la K tiene que ver con todo lo que en el mundo es cortado. ujú, Entonces, si me viene un paciente que quiere dejar una relación hace años y no lo logra, yo le hago trabajar la K, ¿sí? Quiero renunciar a un trabajo y no lo corto, estás teniendo problemas con la, ¿sí? vale, Que es la energía, encima es la energía que viene de la constelación de Sagitario, que es la que yo manejo. Por eso no tengo problema en cortar, ¿sí? O sea, te tenés que reconciliar y que la K suene fuerte en tu lenguaje. Entonces la persona anímicamente se vuelve, ya no tiene tantos escrúpulos para cortar cosas, porque se reconectó, se reconcilió con la energía de la, ¿sí? Si hay vale, personas que vienen a mi terapia y me dicen, no, yo quiero hacer esto, pero no puedo, tengo ganas de hacer esto y no lo concreto, yo quisiera mudarme allá y no lo hago, yo le digo, ahí tenés que reconciliarte con el ser de la R, de la R. La R es el ser que mueve, ¿sí? En las runas vikingas era la R, ¿sí? Cuando te salía la R en las runas vikingas era porque te mudabas. Entonces, las personas que tienen problemas de acción, de voluntad puesta en movimiento, de poner su voluntad en movimiento, tienen problemas con la R y con el ser de la R. Esa energía de la R es regalo de la constelación de Tauro. Así como el aire se mueve así en la garganta, así se mueve el remolino, ¿sí? El remolino, el tornado, así se mueve la revolución, ¿sí? Porque también es en lo anímico. Entonces yo ya sé que esa persona tiene que reconciliarse con la energía de la R. Entonces le hago hacer ejercicios con R. La de siempre. R con R guitarra, R con R que es barril, ¿sí? Ejercitando la R, vos haces que tu alma se encuentre con el ser de la R. Y después salís al mundo con la seguridad de generar las acciones que necesitas para ser feliz. ¿Sí? ¿Me explico? Son vale, entonces, fuerzas. partimos de la Los base, fonemas son fuerzas. ok, no es solamente aire que se emite y que, ok, detrás, Es aire que se emite, pero que se puede emitir más suave o más intenso.
En la medida que yo las pronuncio bien intensas, domino una fuerza que existe en el mundo físico y anímico y espiritual. Perfecto. Y dijiste antes que las vocales y las consonantes están relacionadas con algo distinto, ¿no? Las consonantes que dijiste, ¿qué? Con las fuerzas de las constelaciones y con las fuerzas de la naturaleza. Por Pero ejemplo. también son en lo anímico, como te dije recién. La R es la que hace a la tormenta, Ujú, ujú. es la fuerza que vive en el tornado, ¿sí? Es la fuerza que vive en un remolino de agua en el océano. Esa fuerza está al servicio de tu alma humana. Cuando vos te rebelás, ¿sí? Y decís a tus padres, me voy a vivir solo. Es la fuerza que te hace que te rebeles contra la ley y hagas un juicio, no sé, ¿sí? Esa fuerza de la rebeldía en el ser humano es regalo de la R. Por eso te digo, Pero cuando yo tengo un paciente que no se revela, le hago trabajar la R hasta que en su alma él agarre esa fuerza, la toma, se apodera vale, y vale. la tiene a su servicio. ¿Cada consonante está relacionada con un signo o no? Sí, algunos signos nos dan varias energías. No tiene sentido ahondar en eso ahora, sinceramente. Vale. Pero te puedo decir que las vocales es más en lo anímico. Y una vocal que siempre está pasando últimamente que hay problemas es la A. La A tiene que ver con Venus, con el disfrute. Así que muchas de las pacientes mujeres que tengo que hacerle trabajar la A, porque están poco femeninas, ¿sí? Y les cuesta disfrutar. Vale. Sí, las mujeres estamos en un rol muy masculino, entonces la A es algo que, la A tiene que sonar plena, tiene que sonar abierta, nacida desde el pecho, a nivel sonoro tiene que nacer del pecho, no es, es, ah. Mm. Entonces, bueno, es para darte un ejemplo de cómo esa A tiene que sonar bien, ya sea que la voy a usar para un personaje o la voy a usar para mí para hablar con plenitud y con alegría a mis alumnos, o para hablar con bondad y amorosidad a mi marido, ¿sí? O para disfrutar de la vida. Me va a ayudar a todo a la vez, porque el ser de la A me da su beneplácito. Venus Afrodita se hace presente y se aposenta en mi alma, Perfecto. ¿sí? Es como decir, va, porque todo dice, pero es mecánico, sí, va al cuerpo, va al alma y va al espíritu, a todo. Vale. Así es la antroposofía, es... O sea que estamos hablando, podríamos definirla definir, siempre estoy definiendo, pero bueno, una Ujú. terapia. Porque sos muy pensante, por eso vos querés definición, Bueno, definiciones y soy explicaciones. aire, ¿no? Sos Acuario de es Acuario, por aire. eso. Yo estoy alimentando tu Acuario con mucha paciencia. Vale, muchas Sí. gracias. Bueno, pero yo intento quizás también hacerme portavoz de las personas que nos estén escuchando, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que van a ser muy mentales como vos y Claro, necesitan muchas explicaciones para confiar en las cosas. claro. Y Entonces, aparte también es mucha información. Quien no maneje todo este conocimiento. claro, pero hay personas que son más del sentimiento y son más confiadas y más Claro, relajadas y no les importa no entender. Pero hay claro. personas que sí les importa entender, entonces para eso estamos acá, ¿no? Sí. Bien. Entonces, una terapia que se sirve de la palabra para entender cómo estamos, ¿no? Entonces, yo a través del arte de la palabra y de quien maneja el arte de la palabra, puedo trabajar con ciertos aspectos de mi vida, ¿no? Claro, y también va a mejorar tu tarea, porque esto, si vos sos entrevistador, vas a tener un mejor vínculo con la palabra si ejercitas arte de la palabra. Entonces, al arte de la palabra han venido comunicadores sociales, locutores, ¿sí? También te viene un psicólogo porque quiere sanar con su palabra. Me han venido, o sea, yo he tenido hasta diplomáticos en clases de la palabra, de arte de la palabra. ¿No? Vale, Tenía una alumna que trabajaba en la ONU y quería que sus discursos fueran, ¿no? Y su voz sonara mejor en sus discursos. He bien. tenido, y así como para darte ejemplo, actores, he tenido maestras, sirve para lo que sea, porque todos usamos la palabra, ¿no? En nuestras áreas de trabajo de alguna manera. Entonces, para que y es lo que nos dice Steiner, es que va a empezar cada vez más la gente a necesitar manejar el habla, porque se le pide más al ser humano. Y entonces el ser humano tiene que volverse potente con su Ujú. pensamiento, con su sentimiento y con su palabra, porque la palabra te abre el mundo o te lo cierra.
¿sí? Si yo voy a una entrevista de trabajo y no puedo hablar de mí, de lo que yo soy, de lo que propongo, no me lo dan al trabajo, ¿me entendés? Bien, sí, sí, sí. Y Esto, cada si yo soy diplomático y tengo que encontrar la paz entre 2 países, necesito la palabra. Entonces nos dice Steiner, cada vez más la humanidad va a necesitar hacerse dueña de su palabra, porque, y acá te tiro una bomba que te va a dejar, porque él dice, el ser humano en su evolución espiritual se va a sutilizar, va a dejar la materia tan densa, ujú, va a perder en ese camino los órganos sexuales. Los órganos sexuales va a llegar un momento que se van a estrangular. A mí se me viene esta imagen de una verruga, ¿viste? Que se sale solita. ujú. Se van a estrangular los órganos sexuales porque son lo más viejo que tiene en su cuerpo y no va a poder acompañarlo en su evolución. Su materia va a ser cada vez más sutil. ¿Y cómo se va a reproducir? ¿Cómo va a engendrar vida y nuevas vidas? A partir de la laringe y el corazón. Ese sería el ser humano del futuro, ¿no? Sí, el ser humano tiene que aprender a manejar su palabra porque va a volverse como Dios, va a hablar y va a crear seres. Vale, volvamos al Y ser para humano. eso tenemos que manejar la palabra y por eso todo el mundo ahora siente dolor con la palabra. Ay, me siento mal que formo parte de un equipo de trabajo y me cuesta hablar ante mi grupo. Vení que lo trabajamos, ¿sí? ¿Me entendés? La gente empieza a sentir dolor. Estoy casada 50 y no sé, no puedo hablar, no. Vení, lo trabajamos. Y entonces el alma es ese medio que empieza a sentirse dolido si no puede expresarse con la palabra y con el canto. Empieza a haber dolor. Entonces la gente llega a terapia porque tiene dolor, pero en realidad es parte del plan, nos dice Steiner, Ujú. porque todos los seres humanos tenemos que doler eso para empezar a apropiarnos de la voz y de la palabra para hacer de la voz y de la palabra no solo nuestro pensamiento más lúcido, nuestro sentimiento más claro, sino nuestra capacidad volitiva creadora en la palabra. Es parte de lo que a la humanidad le espera en el futuro. Y por eso te decía, ¿no? Que sé que como formadora del habla tengo que ir a nuevos países, tengo que llegar a nuevos lugares, a nuevas almas, porque hay mucho por aprender y mucho por hacer. Y eso es parte del plan divino. Y por eso, no solo yo, ¿no? Porque yo me gradué con 5 compañeras, de Argentina nomás. Me gradué con compañeras latinoamericanas, con compañeras de Europa, y todas hicimos, ¿no? Y cada una salió para un lugar distinto para llevar la semilla de esto que está ligado al futuro de la humanidad. Vale, permíteme una pregunta. Cada vocal y cada consonante está relacionada con cierta energía, cierto arquetipo, ¿no? Sí. Ok, No te voy a antes. decir cuáles. Ah, No se me vas ponía a. mal ahí. No, No, porque la gente empieza a tomar nota, y ¿viste? Y se cree que porque es un signo, ¿me entendés? Le toca una no, y son energías que todos manejamos, algunos más y otros menos. De hecho, en tu nombre yo puedo ver qué energías vos traes trabajada otra vida. Si vos sos Simone, la S ya la tenés trabajada. Y es a la vez lo que venís a hacer, ¿no? Ese fuego del pensamiento. Yo soy Sol, también tengo ese fuego. Entonces, ¿no? Nos conectamos en ese fuego del pensamiento, ese fuego de Prometeo. Entonces, bueno, cada uno en su nombre nos muestra qué energía ya maneja, pero para estar en la Tierra, nos dice Steiner, y sentirte pleno, tenés que manejar todas las fuerzas, todas las consonantes y todas las vocales, pero los sobre todo sonidos, dentro de tu una habla. pregunta, los sonidos son más que las consonantes, ¿no? Son De- variantes, todos los sonidos, sí, son, ¿cómo decirte? Nosotros le decimos las consonantes para distinguirlas de las vocales, pero son fuerzas sonoras. Las consonantes son fuerzas más plásticas y las vocales son fuerzas más musicales. Por eso las pero vocales se pueden cantar y las consonantes no. funciona con cualquier idioma, o sea, no nos estamos limitando Sí, a. Steiner dice que los arquetipos fundamentales están en el mundo espiritual y que la lengua que mejor conserva esos arquetipos en estado más puro es la lengua finlandesa. Mm, Yo no hablo finlandés, así que no te sé decir. ujú. Después, todas las lenguas tienen diferentes variantes del arquetipo, porque el ser del logos dialoga con el alma del pueblo, y el alma del pueblo tiene una experiencia de la geografía. Entonces, por eso la R no es lo mismo en el español que la R francesa, que la Ajá, R anglosajona, ¿sí?
En claro. la R se nota muchísimo, por eso te doy el ejemplo. Hay diferentes variantes de arquetipo porque cada alma del pueblo se mueve de manera. Esa voluntad que vive en la R la vive de una manera distinta. ¿Sí? La R anglosajona es una R que se mueve como la ola del océano que rodea. A Inglaterra está rodeada de agua. Entonces, ¿sí? La voluntad de ellos se mueve como una ola, Vale, que es entonces, distinto a los que vivimos en zonas de mucho aire y la R la tenemos vigorosísima. ¿Me ajá, entendés? sí. Okey, Es pero como el alma del pueblo vivencia la geografía y el ser del logos dialoga con el alma del pueblo. Y por eso cada uno de nosotros eligió nacer en una nación que habla de una manera. Entonces, lo primero que nos toca a cada uno es hablar bien tu lengua. Si ujú, el castellano tiene 5 vocales o el italiano, vos manejate bien esas 5 vocales y manejate bien los arquetipos de tu lengua. Después aparece la habilidad de hablar otras lenguas, está bueno también y te da mucho, enriquece tu alma cuando hablas varias lenguas. El alma gana matices, claro, me imagino. ¿sí? Y de hecho yo desde que estudié arte de la palabra empecé a estar más ducha, más dúctil para aprender otras lenguas. Pero no viene el caso. Lo importante es que mi alma se nutrió, creció, se siente más amplia, se siente más cómoda en el habla y en el pensamiento. Vale, Y en el va sentimiento, porque la poesía, por ejemplo, viene a ampliar el sentimiento. Lo digo porque hemos dejado de lado la poesía también, ¿no? En ujú, vistas a siempre el intelecto. El intelecto, la poesía amplía el pecho, amplía tu capacidad sensitiva, eh, y tenemos que volver a la poesía, nos dice Steiner. Vuelve a ser el camino de crecimiento anímico espiritual. okey, entonces yo te estoy escuchando desde Francia, o desde Uruguay, o desde España. Me resuena, me interesa y quiero comenzar, mm, algo, dentro del arte de la palabra, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar? En resumidas cuentas, ¿qué me puede aportar? Como te digo, lo puedes usar para autoconocimiento, para autodesarrollo y para aplicar en el ámbito de tu profesión o de tu oficio tranquilamente. Tendrías que buscar dentro de tu zona, no sé, por lo menos alguna escuela Waldorf, en donde pidas el contacto de algún formador del habla, se le dice, o artista de la palabra. En alemán es Sprachgestaltung, ¿sí? En inglés es speech formation, ¿sí? Speech formation teacher, speech formation coach, Vale, ¿sí? que Y también también vale para Italia y también vale para España. Debe haber, hay colegas por todo el mundo. Yo no conozco a todos, pero a través de los centros antroposóficos, ¿no? O clínicas médicas antroposóficas o escuelas Waldorf, te ujú. van a saber dar seguro el contacto de un Claro, formador pero del habla. digo, me es útil porque me ayuda a conocerme mejor, me ayuda a conectarme, me ayuda a empoderarme, me ayuda a sanar también, ¿no? Sí, sí. Yo le digo, camino de autoconocimiento, de autodesarrollo, de sanación, pero no, así si yo soy una persona sana, igual me va a ayudar, me va a contribuir, porque los seres humanos, esto, pensamos, sentimos y actuamos. Y hay un orden, nosotros le decimos la lemniscata interna. Pienso algo, mi corazón lo aprueba y entonces a ese pensamiento aprobado por mi corazón, estoy convencido, surge la convicción y lo vuelvo una acción, ¿no? Perdón, lo vuelvo una acción y vuelve esa acción al asiento. Estuvo re bueno hacer esto. Ahora voy a hacer esto. Ay, qué bueno, sí, estoy convencido, me sirve. Voy y lo hago. Ay, qué lindo fue hacer esto. No, o no, me equivoqué, che, me equivoqué, es otro camino. Entonces voy y tengo otra idea. El alma funciona así, con una lemniscata, con un 8, un infinito interno eterno. Entonces, en la palabra yo puedo restablecer esa coherencia, como te decía. Si tengo ideas y no las concreto, bueno, el ser de la R va a venir a removerme y ya voy a ser una persona que pone en movimiento sus ideas y sus, ¿no? En sus acciones también, por supuesto.
Vale. porque tiene que ver con las 3 facultades del alma: pensar, sentir y hacer. Pensar, sentir y voluntad. Ujú. Muy interesante. Y si una persona de idioma español, española, quisiese entrar en contacto contigo y hacer una consulta, una sesión, una terapia, lo que sea, o sea, Sí. ¿trabaja de esto? ¿Se puede? ¿Es posible? Sí, 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 yo tengo, como te digo, un montón de atendidos y me escriben por Facebook, María Sol Tolmar, por Instagram, tengo TikTok, tengo por todas las redes y ahí acceden incluso a mi WhatsApp para mandarme un WhatsApp directamente. Y trabaja solo con los hispanohablantes, ¿no? De momento sí. O sea, Igual estoy en colaboración con un colega inglés que estamos haciendo, porque todos estos ejercicios Steiner los dio en alemán. claro. Entonces, hay muchos traducidos, o sea, son como 60 en alemán. Están más traducidos al inglés. Al español, esta maestra fueron traduciendo algunos, pero no estaban todos traducidos. Así que con este colega de Inglaterra que se llama Jeffrey Norris, estamos haciendo las transposiciones. No son traducciones porque no son literales, son imitación de combinaciones consonánticas, ¿no? Entonces estamos haciendo traducciones de de todos los ejercicios y muy pronto este año va a salir el libro con los ejercicios en todos los idiomas. Él está recopilando también el italiano, el francés. Nos va a faltar el portugués, que supongo por falta de tiempo, porque no, tenemos que recoger lo que han hecho otros y nosotros nos hemos enfocado en crearlos en español, a todos. Vale. Para que después sea una puerta, ¿no?, de desarrollo para los hispanoparlantes, que son inglés y español son, ¿no?, la mayoría de los ¿no?, hablantes Ujú. mundiales. Sí. Entonces, bueno, hay que ir por lo grosso, ¿no? Vale. O sea, que cualquier persona que nos esté escuchando y le haya parecido interesante o le haya resonado o lo haya sentido en alguna parte de su cuerpo y quiera ponerse en contacto contigo, vamos a dejar aquí abajo todas tus informaciones, ¿sí? Para que contacte contigo y a ver lo que surja. ¿Bien? Bueno, agradecida. Es una A, hermosa posibilidad de llegar a muchas almas. a ti. Bueno, me había apuntado algunas preguntas, así como un poco para finalizar, porque creo que nos hemos un poco pasado del tiempo. Eh, Es amplio el tema. Claro, es amplio y muy interesante, así que quizás, si te parece, nos podemos también volver a ver en otro momento, quizás más adelante. Esta es la primera. También yo estaba un poco nervioso, un poco desorientado. Ahora estoy más tranquilo, más a gusto. Pero sería bueno quizás más adelante, cuando el podcast vaya navegando y fluyendo, quizás volvernos a ver y repetir y profundizar un poquito. Pero así como para finalizar, creo que se entendió bien la antroposofía, la pedagogía y el arte de la palabra. Me gustaría profundizarlo en otro momento, pero ahora como ya para finalizar, ¿hay algún libro o alguna película, uno y uno, un libro y una película que recomendarías leer y ver? Em, yo diría que para, sí, A que a pesar, mí yo tengo ganas de ver, yo sé que, bueno, yo voy a ir por la antroposofía. Sé que hay una película de la vida de Steiner, me muero de ganas de verla, todavía no la vi. Leer su autobiografía, o como vos dijiste, la iniciación a los mundos superiores, sus libros, Teosofía, Filosofía de la Libertad. Hace poquito hice un grupo de estudio con un profesor, y ajá. es maravilloso. Se abren puertas a futuro que me parece que no nos podemos perder, ¿no? Las almas osadas. Vale, y si nos salimos un poquito de la antroposofía, ¿algún libro que recomiendes leer, que te gustó, que te cambió, que te inspiró? ¿O alguna película para ver? Sí, ¿En hay algo? pasos previos, sí, qué sé yo. Para mí el despertar también a la ley del karma, a las vidas anteriores, así que La el ley del sentido karma. de claro, sí, entender el Ajá, karma es entender nuestra evolución espiritual, entonces muchos hemos entrado, ¿no?, por Brian Weiss, ¿no?, por muchas vidas, muchos maestros, claro, pero la ley del eh karma es el título de un libro.
¿O no? No, no, Ah, no, Steiner tiene, pero no hizo libros. Sí hay, lo que pasa que él dio conferencias, entonces hay, ¿no? Creo que del tema de la ley del karma, él tiene un 6 tomos, tiene los libros. Imagínate, yo todavía no los compré, creo que tengo el uno y ahí estoy. Pero bueno, sí, es como entender que la ley del karma es, ¿no? Lo que te lleva a evolucionar, no enojarse con el karma, acogerlo y seguir para adelante. Así vale. que Otra pregunta. ujú. Eh, si tuvieras que aconsejar una compra, o sea, que alguien compre algo por debajo, inferior a los 100 euros, ¿qué le recomendarías comprar? ¿Qué se Ay, te qué ocurre? sé yo. No sé, yo siempre digo, conocimiento, ¿no? Y autoconocimiento, autodesarrollo, pero depende en cómo esté, ¿no? La persona. Hay veces que necesitamos disfrutar y a veces que necesitamos aprender, pero todo lo que sea autodesarrollo, ¿no? Hay gente que se siente un poco egocéntrica si se dedica tanto a sí misma y es un falso egoísmo, ¿no? No hay nada más importante que vos y que tu vida y que tu desarrollo. Y a la medida que vos te desarrollás, el mundo se mueve. O sea, que Sí, algún porque libro, hay un poema que un dice curso, que uno no puede tocar una flor, el pétalo de una flor, sin que se estremezca una estrella. estremezca, perdón, ¿qué Que significa? como que le agarra como un chill ahí, como un chill out, como un cosquilleo, un estremecimiento, cuando alguien te acaricia y se ponen los pelitos, la piel de pollo, ¿sí? Entonces, eh, no es egoísmo, ¿no? El autodesarrollo es yo hago mi parte, la parte que me toca y voy a, de alguna manera, contribuir con la evolución de la humanidad y del mundo. Vale, o sea, comprar algo que tenga que ver con desarrollo personal. Contigo. Vale. em, ¿Qué sueles hacer tú en tus momentos de dolor, de dificultad? ¿Hay algo que hagas? Meditar, pasear, De todo. Yo rescataría lo de la poesía. Volví, gracias a Steiner, a escribir poesía, a dejar escribir. que las Sí, escribir poesía, Vale. porque la prosa es del pensamiento y Ajá. explicar lo que sentimos no soluciona mucho. Sí, sacar en poesía, en imágenes vívidas, lo que siento. Entonces, escribir poesía, lo hago siempre, tengo mi cuadernito, ¿no? Por supuesto, como soy signo de fuego, los que somos así fogosos necesitamos descargar, así que suelo salir a caminar, por supuesto. Ahora, de hecho, lo voy a hacer porque ya mucha cabeza, necesito bajar a los pies, me gusta bailar, muchos géneros musicales, así que bailar también. Pero sería como el arte, ¿no? El arte es el puente para el pecho, para sacar lo emocional de una manera más rápida y más formidable, ¿no? El arte tiene una manera de hay una frase muy famosa de Isadora Duncan, no sé si la conoces, a la bailarina, que decía: "Si yo pudiera decirlo, no lo bailaría", ¿no? Es como decir, hay cosas que yo las digo mejor si hago un arte Claro, que si las trato de definir o de explicar. Es agotador explicar y definir todo, porque hay cosas que se dicen más fácil de otra manera y se entienden más fácil de otra manera. Se comprenden, más perfecto. que entenderse, se comprenden. Otros lenguajes, Entonces, bueno, ¿no? sí, totalmente. Hemos incurrido en muchos errores por querer hacer todo con la cabeza. Ya eso lo tenemos que superar. El arte es superador. Bien, okey. Las últimas 2 ya. Em, si pudieras poner un folio gigantesco en el cielo con equis palabras, una frase, para que todo el mundo lo viera, ¿qué escribirías? L los amo mis pipis, porque yo a mis hijos les digo mis pipis, nada, más que eso, eh, Los amos, mis pipis. mis pipis, que ahora Vale. están lejos y me gustaría que lo vieran así en grande, sí, sí. Pero tus pipis Como serían madre, bueno. tus hijos, ¿no? Mis hijos, claro, únicamente para ellos. Sí, Y sí, pa sí, sí. con tus hermanos seres humanos,
¿Sería lo mismo que escribirías o? Y a todos nos emociona, ¿no? Cuando alguien expresa el amor hacia otra persona públicamente es muy lindo, así que Bueno, pero lo demás que vamos a imitar a John Lennon, hace el amor y no la guerra, no sé, me parecen clichés ya a estas alturas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. bien. Mm. Y una pregunta para el siguiente invitado, que tiene que contestar sí o sí. ¿Qué le preguntamos? Yo lo apunto Am, sí, y se lo preguntamos. ¿Se te ocurre algo? ujú, sí, estoy viendo cómo lo formulo. Ujú. Em, sí, iría por algo así de, ¿qué es lo que amas? ¿No? Porque, yo creo, como dice Steiner, que uno no enseña por lo que sabe, sino por lo que uno es. Entonces, yo quisiera escuchar a algún entrevistado que me cuente lo que es y lo que ama, qué lo transformó a él, ¿no? O a ella. ¿Cómo es No, la no frase más. de Sí, Steiner? el maestro enseña por lo que es, no por lo que sabe. Ajá. Uno enseña por lo que irradia, no por lo que define o explica. ¿Me entendés? Entonces, yo al menos no quisiera el próximo entrevistado que sermonee, que dé un sermón, ni que me dé fórmulas, ni que profetice. Yo quiero ver humanos que hicieron un camino de vida y que amaron, que arriesgaron, que hicieron, que fueron al mundo con su verdad y lo que aprendieron en ese camino yo sé que me va a servir. Así que ¿Qué menos es lo que pedantería amas? y menos pedantería y un poquito más de humanidad, de sentimiento, de mundo, sí. Vale. ¿Cuál es tu Eso, qué verdad? ama y qué lo transformó. Sí, ¿cuál es tu verdad? Sí, tal ¿Qué es cual. tu- Ok, perfecto. María, ¿algo que me quieras preguntar tú a mí? No, ya ¿No? te conozco. Pero- No te voy a dejar escrachado acá en el en el podcast. No, no, no. Bueno, gracias. Hermoso, hermoso. Creo que es lo tuyo. Creo que este podcast va a contribuir mucho y me da mucha felicidad que lo hayas iniciado. Sé que te va a ir bien y que te vas a sentir a gusto también con lo que se genere, porque es muy bueno, es algo muy bueno, muy sano, muy futurista. Así que no más que felicitarte y decirte que me siento honrada de ser la primera entrevistada. Muchas Más que eso. gracias, María, por tus palabras. Eh, el honor es mío. Me gustó escucharte. Mm, Me llegó el mensaje, quizás no todo, porque tengo que quizás apagar la cabeza y encender el corazón, pero muy, muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Eh, espero que hablemos pronto nosotros por otro lugar, pero que también Por nos eso, podamos por saber, supuesto. ok, que también nos Obvio. volvamos a ver por acá. Dale, dale, estamos ahí al habla, Te querido estoy amigo. invitando para ¿Eh? otra. ¿Aceptas? Sí, Será grabado obvio, esto, ¿eh? siempre, 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 siempre. Ok. Genial. Entonces, muchas gracias por tu aportación, por tu conocimiento, por tu sabiduría. Y a ver si en la próxima voy a estar más relajado y Sí, con menos estás cabeza. iniciando un camino largo. Bueno, vamos a recorrerlo, pues. Y bueno, pues nada, ¿qué hora Bueno, es allá? gracias a todos. Sí, gracias a Mm, todos los que nos escucharon. o sea, serán las 11 por ahí, ¿no? 12 menos cuarto De la mañana, claro, aquí ya son las 4. acá. Bueno, pues lo dejamos aquí. María, muchas gracias. Un beso, un bacio en italiano. ¿Cómo era la frase de los pipis? Los amo, mis pipis. Mi pipis es hijos, ¿no? ¿Qué es pipis? Sí, sí, es como una manera dulce de decirle a los niños, ¿viste? Bueno, Mis entonces, gurises, dirían, ¿no? Los guaraníes, los gurises, acá les dice las bendiciones, yo les digo mis pipis. pues nos vamos a Así que bueno. dirigir al niño interior de la audiencia, así que pipis, os amamos y, Y nos vemos y pronto. y nos vemos pronto. Chao María, gracias. Chao, chao.